Sí, regresamos y aquí sabe usted que siempre nos quedamos, las mujeres es imposible que nos quedemos calladas, seguimos bla, 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 y cada vez con más interesantes temas. Quiero volver a nuestra profesora, a esa maestra abnegada, la que nos guía los pasos, y más aún cuando está en el primer grado, en el primer curso, que es de pronto el importantísimo para el resto de nuestras vidas, lo que ustedes llaman formación inicial, ¿no es cierto? Bueno, primaria, básica. Sí, quisiera por favor que nos dé más pautas, profesora, de lo que se ha estado viviendo entre profesores, entre maestros. ¿Cuál es un poco el discurso que se tiene ante esta nueva ley? ¿Cuál es la preocupación que tienen? ¿Se habla esto en los establecimientos? Coméntenme, por favor. Bueno, hay mucha polémica, hay mucha interrogación. Unos dicen, ¿no?, que, como dice Vilma, van a reducir el salario. Para mí ahorita es sorprendente eso. ¿Y qué pasa con primaria? ¿Qué pasa con secundaria? ¿Qué quita? Sí he visto algunas cosas, en algunas escuelas. A una niña, por ejemplo, le tocaba el séptimo de antes, que ahora viene a ser primero de secundaria, pero le cerraron las puertas y ha tenido que ir a otro lugar, y los papás todos molestos, ¿no? Entonces vivimos tantas interrogantes que entre colegas decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a planificar? Y el director nos dice, de acuerdo a la reforma Avelino Siñani. Pero ¿cómo? Ya, nos han dado objetivos, que en vez de objetivos viene, que en vez de antes llamábamos las competencias, en vez de eso ya solamente se llaman objetivos general, específico. Pero la verdad, nos han dado un modelo, por decir, que tenemos que no reproducir, sino que tenemos que aplicarlo, pero a la manera de lo que hacíamos antes. La verdad, yo lo he leído mucho, y es todo lo que hacemos, solo han cambiado la dimensionalidad, que es lo holístico, que dicen del ser, el conocer, el saber, y solo lo han aumentado, porque eso también había en la reforma, solo lo han aumentado el producir. Entonces, para nosotros, ¿qué es producir? Ya sabemos qué es, ¿no? Es hacer algo, pero en primaria, en primero, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Dicen, según algunas veces que hemos ido a una capacitación, nos dice, no es más que lo inverso de la reforma. Es decir, ustedes, ¿qué hacían? Aplicaban la teoría y después hacían la práctica. Ahora es al revés. Ahora practican. Ahora primero practicamos y luego la teoría. Ya, ahora, ¿cuál es la productividad? La productividad es el que el niño, por ejemplo, si le decimos un cuerpo geométrico, entonces ese niño tiene que saber producir, pero eso hacíamos también nosotros, lo hacíamos. Entonces, para nosotros era el producir, digamos, hacer algo y sacar a la venta, tal vez, ¿no? Para nosotros es producir eso, y enseñar a esos niños a que desde pequeños sepan hacer algo. Por eso me parece que es descolonizador, que no queremos nada del exterior, no queremos nada de lo que han hecho otras personas, sino nosotros hacer. Eso es lo que yo entiendo, ¿no ve? Perfecto. Pero la verdad que falta mucha capacitación, ¿no? Porque todos investigamos de un lado a otro lado, unos dicen, yo he ido a distintos cursos sobre el Avelino, incluso antes que se promulgue la ley. Unos a su manera entienden y nos explican a su manera. Otros a su manera, al final uno tiene que sacar también su manera, ¿no? Leyendo, no sé. Entonces, por eso estamos un poquito confusas. Y ahora, como Vilma dice, para el año siguiente, entonces lo que nos han dado ya no lo aplicamos, no hacemos, porque no sabemos, por ejemplo, la reforma al 1565, nos han dado por lo menos módulos. Hagan esto, hagan el otro, ya. Pero aquí, Avelino Siñani, no sabemos qué cosa vamos a hacer. No sabemos nada, la verdad. A lo que conocíamos antes, hemos hecho la lista, estamos haciendo con lo que conocemos. Bueno, a los papás habrá que explicar, ¿no?, que el Avelino Siñani se postergó. O sea, y todo esto que has hecho dentro de tu aula, de que has puesto ya actividades comunitarias, que cada quien se hace responsabilidad, ¿lo tendrías que anular y dejar a medias? No. Yo siempre lo hice, siempre lo hice. Como he aprendido con eso de JICA, yo siempre hice trabajo en ambos colegios así.
Para nosotros lo comunitario es trabajar, dice, con la comunidad. En este Entre caso todos. tenemos que hacer un triángulo donde está el profesor, está el padre de familia apuntando a la educación del alumno. Entonces, y tiene que haber esa comunicación. Si no hay comunicación de padre a alumno, entonces tampoco va a haber, no se va a cumplir el triángulo. Entonces, los dos tenemos que comunicarnos, también profesor con alumno y papá con alumno. Ahora, sí, siempre, eso es lo que yo, sí. según lo que estoy entendiendo ahora, es como que lo mismo, solo que con otra terminología. ¿De dónde sale el Avelino Signani, Ahora, Vilma? lo que dice de la experiencia que comenta la colega, muy interesante, ¿no? En primaria, por ejemplo, en este momento hemos retornado para encontrarnos con una saturación de alumnos. Si antes trabajábamos con 25 alumnos, 28 alumnos, ahora estamos en cada aula con 35, 40 y 45. Incluso Entonces, más. ¿de qué educación se va a hablar si debería ser a la inversa? Es decir, para mejorar la calidad de la educación se necesita tener menos cantidad de alumnos, porque cada alumno es una individualidad, es una historia, es una cultura, y uno tiene que hacer el seguimiento de las dificultades que tiene cada niño. Entonces, ¿cómo se va a llevar adelante ese proceso de enseñanza-aprendizaje con el seguimiento correspondiente si es que uno tiene masificación de alumnos en el curso? Claro, ¿no más es cierto? difícil, ¿no? Por eso nosotros decimos, están queriendo ahorrar sobre la base de acumular mayor cantidad de funciones sobre el maestro, ¿no? Y en primaria, algo mucho más grave, han creado computación, Ya. ¿sí? Y computación sin ítem. ¿Quién va a dar el curso de computación? El maestro de aula, es decir, no solo le aumentan las horas de trabajo, sino que además le aumentan funciones, porque no hay de maestro. O sea, el de mismo computación. profesor tiene que darles las clases. Tendría que dar, si no acomodarse hay, a los horarios, reducir horarios de algo. reduciendo además su carga horaria en las materias correspondientes, o bien recurren al otro fácil recurso, ¿no? Aquí están las computadoras, las hemos dejado, ahora arréglense ustedes. Entonces, padres de familia, aporten. Y el padre de familia que quiere contratar de afuera un maestro, pero ya pagando de su bolsillo. Pero ya hay una contraparte que dice, el primero que cobre es sancionado. O sea, son constantes contradicciones. ¿De dónde nace la Pero además no podemos permitir que empiece el sistema de contratación de maestros. Claro, el externos, Estado claro. tiene que hacerse cargo. Es su primera función, dice así la Constitución Política del Estado. La educación es la primera función del Estado. Entonces, su deber es dar el ítem, ¿no? Vuelvo, Vilma, ¿de dónde nace esta ley? ¿Quién la crea? Ahora, algo más grave en primaria, ¿no? De repente ahora tenemos que ser los maestros trilingües. Eso también. Tengo que saber el idioma, el castellano, un idioma originario y un idioma extranjero, en este caso inglés. No hay ítems, no hay profesores de estas dos, de originario, de extranjero. También tendríamos que deducir que es otra sobrecarga para el maestro de primaria, que tendrá que de pronto ser trilingüe. Dios. Entonces es un caos, es todo un caos y una improvisación. Eso más bien tiene un colegio particular, por ejemplo, está donde yo estoy, hay ahora Aymara, que estoy con primero. Se han contratado un nuevo profesor. Sí, claro, después particular. Claro, ¿no? pero ¿por qué es particular? ¿No? Esa es la ventaja. Está inglés y estoy yo, ¿no? Como castellano. Entonces, pero en el fiscal no veo eso. No hay, dicen, y los niños vienen con eso. Yo les hice una interrogante a los niños, ¿qué quieren aprender? Profe, lo que quiero aprender es Aymara. Ya están empapados de eso. Pero claro. Yo, ya, obligadamente tal vez yo tendría que hablar ese idioma. No la hablo muy bien, la hablo sí, pero más o menos. Y según un director me dijo
tú tienes que hablar algo, como sentate, contásimo, algo así, ¿no? Entonces, solamente algunas palabras claves que yo sé, pero ahí mismo también falla. Debería haber una profesora ahí, como dice Vilma, con ítems, ¿no? Claro, que ya esté capacitando. Ahora, estas son medidas así administrativas que la profesora en su experiencia concreta, en las denuncias que llegan a la federación, estamos mostrándolas, cómo están intentando aplicar la Avelino Zignani con menor presupuesto, ¿no es cierto? No se puede. Pero hay otras cosas más graves todavía. Otro de las bases y fines de la educación dice educación científica. ¿Y cómo pretende implementar esta educación científica? ¿No? Volviendo hacia nuestros ancestros, hacia nuestras tradiciones, ¿no es cierto? Ese es el argumento central, y poco más se habla de descolonizar la ciencia, ¿no es cierto? Que todo eso ha sido occidental, y como estamos rechazando lo occidental, hay que descolonizar también la ciencia. Entonces, ¿cómo es posible? Y por esto hemos denominado esta ley totalmente retrógrada, porque en lugar de avanzar el niño en explicarse sobre los problemas de la naturaleza y de la sociedad, con el avance de los conocimientos científicos, resulta que vamos a retroceder hacia adorar atrás, al sol, a título de recuperar nuestros ancestros. Yo estoy de acuerdo que debemos partir de lo que somos nosotros, de nuestra historia, de nuestra cultura, pero no para quedarnos ahí, sino para explicarlos a la luz de los conocimientos científicos. Por algo la humanidad ha acumulado, pues, avanzado por siglos, lógico, por supuesto. ¿no es cierto? Yo en el pasado, o sea, en el pasado adoraban al dios sol, al dios luna, al dios trueno, porque esas culturas han llegado a un nivel de desarrollo material y se han quedado ahí, tampoco podían avanzar más, por eso eran politeístas. Pero en la medida en que la ciencia ha avanzado y ha develado que ese fenómeno del trueno no es Dios maldiciendo, ¿no? Sino es el choque entre dos nubes. La ciencia ya lo ha explicado. Volvemos a la mitología, no puedo entonces, volver, ¿no? Hacia atrás, sino debo hacerlos avanzar en el conocimiento de ciencia científico. sin conciencia, ¿no? Exactamente. Eso es. Bueno, me sorprende, ¿no? Porque más allá de lo que uno podría presumir de toda esta estrategia que se lanza y que aparentemente desde el punto de vista politológico es muy interesante, en el fondo no hay capacidad de aplicarla. Pero entiendo, Jimena, que esto también llega a las universidades, que creo que la Avelino Zignani también exige que en las universidades se trabaje a partir de lo que es lo comunitario, la descolonización y todo aquello. Mira, tú, si es complicado aplicar en el nivel primario, no comments. Tú tienes la aulas de cuántos superior. Alumnos en ecuaciones 200. Depende de la carrera. Ajá. Ahí tienes que ver, hay carreras que tienen 14 estudiantes, como por ejemplo, si no me falla la memoria, en geología. Ya. Y tienes 8 paralelos de 200 estudiantes en derecho. Correcto. ¿No? En comunicación lo propio. Los pabellones de la universidad son precisamente porque hay materias donde hay 400 estudiantes con un profesor. Sí. El tema de las contradicciones en términos de lo que planteaba educación científica y a la vez descolonizadora, ¿qué ciencia vas a enseñar? Exacto. La de los aymaras, el conocimiento que tenían en el mundo andino, ¿eso lo vas a enseñar en el Oriente? En el caso del Oriente, ¿cuál es la ciencia? ¿Cuál ha sido el nivel de desarrollo colectivo en términos de ciencia que han tenido algunos de los pueblos de esa zona? Es decir, es un discurso, y es tan contradictorio, Verónica, que con el ejemplo que ponía la profesora. En las comunidades, sobre todo aquí en el altiplano, las autoridades son rotativas anuales, ¿no? Hasta en las juntas vecinales son rotativas cada 2 años. Y el presidente quiere quedarse 50 años. Entonces, ¿dónde está la lógica aymara andina de que vayas a la rotación? Si se siguiera realmente el discurso de respetar la visión comunitaria andina, tendrías que saber que a los 5 años, hasta luego, porque le toca a otro. Sin embargo, para que veas que
el problema de las contradicciones no es solamente en el nivel de la educación, es en general. Cierto, tienes toda la razón, Jimena. Ahí, por ejemplo, en la ley Avelino Signani, a título de cosmovisión, simplemente se centra en la cosmovisión andina. Exacto. ¿No es cierto? Y se ha pasado de lo que ellos critican, eurocentrismo, al etnocentrismo, Pero, ¿no? Y a un etnocentrismo también muy limitado. Claro, porque los quechuas tienen visiones distintas de los aymaras, y hay más quechuas en el país que aymaras. No, pues hay más quechuas hasta en Latinoamérica. Ahora el planteamiento indigenista no es nada novedoso. Ellos ya lo han hecho. Creen que estamos descubriendo la pólvora, pero en realidad ellos están tomando también estas teorías de los propios norteamericanos, ¿no? Porque ya en Estados Unidos han enfocado la educación intercultural, multicultural. Producto de las migraciones, ¿no? ¿Y por qué lo han hecho? ¿No? Sobre todo, digamos, para dar mayor participación a la comunidad negra en los Estados Unidos. Latina también. ¿No? ¿Y por qué? Porque prevén, digamos, posibles conflictos o convulsiones, y entonces optan porque el sistema educativo les diga, bueno, se va a tratar su historia, sus ancestros, y utilizan el sistema educativo para frenar las verdaderas demandas de la comunidad negra o de la comunidad latina. Aquí en Bolivia hacen la misma maniobra, es decir, no resuelve el problema central de los compañeros indígenas, que es tierra, territorio, autodeterminación. Esa es la verdadera solución al problema indígena. Y simplemente a nivel político, incorporación al Parlamento Jara, para tenerlos de ahí una especie de adornos indígenas. Y en el sistema educativo, bueno, ahora vamos a hablar de nuestros ancestros, pero el problema central de tierra, territorio y autodeterminación, aquí no se toca para nada. Claro. Es más, se va contra la autodeterminación, como es el caso del TIPNIS. Es como una aspirina temporal, ¿no es cierto?, antes de que estalle. Bueno, el tiempo ha sido enemigo en esta ocasión, ha volado como nunca. Qué fascinante es escuchar a mujeres tan inteligentes, tan formadas, tan preparadas, que tanto pueden enriquecernos. Yo he aprendido hoy día como nunca, creo, porque de pronto teníamos grandes vacíos en relación a esto. Usted también. Temerle, parece que no hay por qué temerle. Está tan mal orientada que creo que todos los bolivianos deberíamos más bien ayudar de alguna manera que nuestros hijos puedan encontrar una mejor formación, a partir de que exijamos a los gobiernos que capaciten, actualicen a los maestros, para que después no les exijan simplemente con teorías, simplemente con bonitos términos, y no les estén dando las bases necesarias. Jime, finalizando ya el programa, por favor, un cierre final de lo que tú consideras que habría sido esto, y una especie de, como siempre decimos, conclusión y recomendaciones. Lo que pasa es que siempre sigue siendo la educación un tema estructural para que las sociedades puedan salir de la situación en la que se encuentran, cambiar, mejorar. Es decir, dicen por ahí que es una maldición tener recursos naturales, sí, porque cuando no los hay, el Estado se vuelca a los recursos humanos. Las sociedades donde más y mejor educación se ha dado a la población son las que más rápido han repuntado en el mundo. Ahora, repuntar y avanzar hacia dónde es una pregunta que no está, una respuesta que no está clara con este gobierno. Y como yo te decía, el 0,9% que se le ha destinado, menos del 1%, nos dice el grado de interés que se le da a la educación, siendo que para otros como yo es un tema primordial, debería serlo siempre. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes. Gracias. Bueno, profesora, ha sido tan importante tenerla, porque usted nos ha dado la visión del cotidiano vivir de nuestros niños, de sus alumnos, de su experiencia personal. Ha sido un gusto de verdad tenerla. Gracias, Verónica. A manera de cierre, ¿no? Yo digo, sabemos que la Constitución tiene 3 poderes, pero también los 3 poderes que debería tener el gobierno, y tiene, como decía Jimena, es la educación, la salud y la economía.
Entonces esos tres tiene que priorizar, porque ¿qué viene con eso del Avelino Siñani? Aquellos que implementen la ley van a tener licenciatura, o sea, nos ofrecen tantas cosas, ¿no? Entonces hay personas que por interés, yo me meteré al primero, yo voy a hacer, pero no es así. Ser licenciado es estudiar, es defender una tesis, cuesta, ¿no? Entonces, y todavía capacitarse, estar así al día, actualizarse para estar pues también al reto con los niños y están bien con los papás, porque los papás no son cualquier cosa, no son ignorantes, los papás también piensan, hay profesionales que nos interrogan y nosotros que no sabemos responder eso, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, yo quisiera que el gobierno tome en cuenta eso, que no haya el cero como muy alarmante, como dice para educación, que pongan todo, pues, si es posible, un 50. Por supuesto que sí. Como usted dice, 3 pilares fundamentales: educación, salud y economía. Vilma, gracias. Qué importantes todas las aclaraciones que nos han hecho. Bueno, yo quiero terminar de dar una visión así general de lo que es esta ley Avelino Siñani, pensando también en secundaria. En secundaria también los profesores van a ser muy afectados, se está fusionando materias, por ejemplo, psicología y filosofía, cada uno con su profesor se fusiona en uno solo. ¡Qué barbaridad! ¿No es cierto? Como si lo fueran mismo están fusionando materias de química, física con biología, etcétera, para que un solo profesor se haga cargo. Dentro de la estructura, la nueva estructura, los bachilleres a partir de tercero van a tener la posibilidad de optar por 21 especialidades que les está ofreciendo el gobierno, ¿no? Van a ser bachilleres en una y otra cosa, salud, etcétera, artesanías, etcétera. Es decir, para otorgarles el título de técnico medio. Vamos a tener técnicos medios como hongos, de 21 especialidades. Muchos papás dicen, ¿van a haber 21 profesores para cada especialidad? Claro, supuestamente. Todavía no se sabe porque en secundaria solo van a aplicar en primero de secundaria. Entonces, estas especialidades son los 2 últimos años, pero hay un abanico de 21 especialidades. Hay papás que aplauden un poco esto. Dicen, bueno, ¿para qué salir bachiller sin, digamos, con solo formación humanística? Mejor si les van a dar un oficio. Nosotros preguntamos, si van a salir técnicos medios como hongos, ¿dónde van a ir a trabajar? Si no hay la reactivación económica en este país, ¿no es cierto? Y además, técnicos medios, se supone que el gobierno debería pues dotar en cada establecimiento de talleres y laboratorios. ¿Dónde van a hacer sus prácticas? Por eso también hemos dicho que esta ley Avelino Siñani es una ley subjetivista, porque planifican sobre el voluntarismo, etcétera, y se están chocando todos los días con las condiciones materiales del país y con las condiciones materiales de las unidades educativas. Por estas razones, yo concluyo convocando, aprovechando, el día jueves a las 3 de la tarde están citados los maestros para llevar adelante una movilización de manera conjunta con los padres de familia por la defensa de la educación fiscal, por señalar que no podemos como maestros permitir ya más caos e improvisación. Esperemos que los padres de familia de las unidades educativas también acompañen esta movilización, la concentración a partir de las 3 de la tarde en la Casa Social del Maestro. Muchas gracias, Vilma. Qué doloroso es saber todo esto, ¿no es cierto? Qué triste es darnos cuenta que el papel aguanta todo, pero que la realidad es absolutamente diferente a lo que el papel dice o lo que en el papel está escrito. Qué pena que
nos demos cuenta y desnudemos esta realidad. El programa no tiene tendencia política, el canal no tiene tendencia política, afortunadamente, ni de derecha ni de izquierda. Aquí, como mujeres, tenemos simplemente la obligación de decir la verdad, de hacer conocer lo que cotidianamente o un medio nos dice o el otro lo contradice. Aquí intentamos decir simplemente lo que nos duele y cómo podemos solucionarlo. Creo que es importante. Yo he sido política y sé cómo los obsecuentes y yuncus alrededor de uno le aplauden y le hacen creer que todo está bien. Ojalá algunas autoridades vean un ratito nuestro canal para que se den cuenta que esta es la realidad y no la de los yuncus del contorno y el entorno que por lo general nos nublan la mente. Muchas gracias, ha sido un gusto como siempre haber tocado este y todos los temas y haber estado trabajando para usted. Ojalá que a partir de ahora podamos tener una visión diferente y conocer algo más de lo que es esta ley Avelino Siñani y lo que es la educación, en realidad la educación en nuestro país. Hasta la próxima. Mm-hmm.